Vale, perfecto. Buenas tardes a todos, bueno, tarde, noches, o buenos días, como ahora veremos. Y bienvenidos al webinar de resolución del tercer caso de la Liga SERAM. Esta vez de radiología pediátrica. Y bueno, soy Nader, uno de los coordinadores de la Liga, y hoy estamos aquí con el doctor Joan Albert Prat, radiólogo pediátrico de Children's Hospital at Westmead, en Sydney, Australia, y responsable de este tercer caso. Buenos días, Joan Albert. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Nader? Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Y también estamos con la doctora Diana Veiga, integrante del jurado de la Liga SERAM y radióloga pediátrica del Hospital Universitario Politécnic de la Fe de Valencia, y que intervendrá en la discusión del caso. Buenas tardes, noches, Diana, a ti sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nader? Nada, antes de empezar con la discusión con la exposición del caso, del webinar como tal, vamos a ver cómo ha ido este tercer caso en la Liga. Y como veréis, ha sido un caso que ha ido muy bien en general, con una alta participación, hasta 400 residentes, y la gran mayoría de vosotros podéis estar tranquilos que habéis acertado casi todas las preguntas. Y hay varios equipos que habéis acertado todas las preguntas y, por tanto, estáis empatados en puntuación. Y como sabéis, en estos casos, lo que se hace es primar o dar un plus a aquellos que han contestado antes el caso, que en este caso ha sido el equipo, la unidad de Hounsfield del Complejo Asistencial Universitario de León. Así que enhorabuena a vosotros. Habéis ganado, debido a haber sido los que mayor puntuación habéis obtenido, un curso de la plataforma de formación de la SERAM. Y nos pondremos en contacto, la SERAM se pondrá en contacto con vosotros para gestionar lo del curso. Tras esta jornada, la clasificación queda encabezada por el equipo Los 5 Weones de la Corporación Sanitaria Parc Taulí, y seguido de cerca por el equipo Los Fuera de Fase del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Recordaros también que en las próximas semanas que vienen se abrirá la subida de casos de los residentes para ser el caso de la última jornada y optar al premio al mejor caso clínico. Así que estad atentos a la web y a las redes sociales tanto de la SERAM como de Residentes SERAM para poder subir el caso y optar al premio. Y eso es todo por parte de, digamos, los coordinadores de la Liga SERAM, y vayamos con la discusión del caso ya. Y recordad que podéis hacer preguntas tanto en el chat, tanto durante como después de la presentación, y que las discutiremos o las comentaremos al final. Y doy paso ya, sin más preámbulos, al doctor Prat para que haga la presentación. Bueno, buenos días, buenas noches a todos. Gracias por la presentación y vamos directamente a ver este casito interesante que preparé para que disfrutarais y aprendierais un poco de radiología pediátrica. Bueno, vamos a empezar con la información clínica, que es lo más importante, ¿no? Siempre lo que nos guía. Y en este caso os da un poco de información, ¿no? Sobre un adolescente, ya la edad en pediatría es bastante importante, problemas que ya llevaba de hace tiempo, ¿no? Discapacidad intelectual, sordera, y que acudía a urgencias con distonía y parkinsonismo agudos, síntomas motores. Y la madre refería un incremento de la agresividad últimamente. O sea, últimamente el chico llevaba unas semanas que no estaba bien. Había unos antecedentes que sí que teníamos en el hospital de una asfixia leve al nacer y una meningitis a los 6 años de edad, pero que eran un poco para despistaros, ¿no? Lo que os quería transmitir era que llevaba un tiempo teniendo síntomas. Y se realizó un TAC y una resonancia cerebral el día que acudió. Como pista, como el niño había tenido síntomas y la sordera previamente, teníamos una resonancia previa que era absolutamente normal y que os daba para que tuvierais un poco un punto de comparación. Antes no había nada y en el episodio actual tenemos un TAC que es muy llamativo, ¿no? Tenemos esa hipodensidad en el núcleo del caudado y en el putamen bilateral. Y lo que llama la atención es que esa hipodensidad, comparado con el tálamo, lo podéis ver más claro, es muy simétrica, sospechosamente simétrica. No, normalmente no vemos cosas tan simétricas en el cuerpo. Y sin mucho efecto masa. Podéis ver que no hay otros infartos, no hay hemorragias, no tenemos hiperdensidades en los senos venosos y fuimos directamente a la resonancia, ¿no? ¿Qué está pasando? Y en la resonancia también vemos esta afectación tan llamativa, ¿no? Hiperintensidad en T2, hiperintensidad en el FLAIR, un poco heterogéneo, también en T1,
y otra vez, muy simétrico. Un poco de efecto masa, un poco de hinchazón de estos ganglios de la base, pero otra vez muy simétrico y centrado en caudado y putamen. No hay afectación en otros lados. Más información que nos era útil en este caso, pues la difusión. En la restricción en difusión era también llamativo ver que el putamen, que era lo que más brillaba en la restricción en difusión, pues en el ADC, en el mapa de ADC, es bastante brillante. Es decir, no hay una restricción en difusión real. Y la única zona que era negra de baja señal en el ADC, dentro del putamen, pues no mostraba hiperseñal en la difusión. Pero en cambio, como podéis ver en las flechitas amarillas, el caudado sí que mostraba una restricción en la difusión real, ¿no? Brillante en la restricción y en el ADC oscuro, ¿no? Entonces, aquí tenemos una afectación de distintos tiempos, sin realce. Entonces, esto también nos ayudaba, ¿no? Había una simetría muy sospechosa y había varios tiempos, ¿no? Había una zona que tenía un edema citotóxico y la otra que solo no sabíamos qué estaba pasando, pero que estaba dañada. Y como hallazgo bonus para acabar de guiaros hacia el camino de la verdad, era la afectación hepática, ¿no? Tenemos un hígado muy heterogéneo y aparte os enseñaba la esplenomegalia, ¿no? La intención de esto era deciros, hey, este chico tiene una enfermedad hepática crónica y con hipertensión portal, esto lleva tiempo. Entonces, como he ido diciendo, ¿no? La clave, simetría. ¿Por qué es tan simétrico? Sospechoso, puede ser algo metabólico, puede ser algo sistémico, algo tóxico. Y luego la afectación en difusión en distintos tiempos. Esto lleva un tiempo. Y solo afectando los ganglios de la base. Pues vamos directamente a la pregunta 1, ¿no? Os quería aquí destacar, y ahora veréis cómo ha ido, ¿no? Varios conceptos, ¿no? Dados los hallazgos del TAC urgente, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el menos probable y que no incluirías en este diagnóstico diferencial? Y la correcta era la trombosis de las venas cerebrales profundas. Pero mi intención aquí era básicamente la diferencia, no escoger entre esa y la encefalitis vírica. Como podéis ver, la respuesta, la mayoría acertasteis, ¿no? Dijisteis, esta no la pondría, pero la encefalitis vírica está bien alto, ¿no? Quien falló marcó la encefalitis vírica en un 20% de los casos y luego otras opciones. Y mi objetivo aquí básicamente es la encefalitis vírica. Hay que ir con cuidado con esa y no intentaría dejarla fuera de un diagnóstico diferencial rápidamente. Primero porque una de ellas, que es la más grave, es la encefalitis herpética. Tenéis razón, no suele afectar los ganglios de la base, pero dejarla fuera del diferencial hay que ir con mucho cuidado, porque tiene tratamiento y puede matar al paciente. Pero hay otras encefalitis víricas, enterovirus, enfermedades respiratorias. Entonces, encefalitis vírica es una que es difícil de dejar fuera de un diagnóstico diferencial en pediatría. ¿De acuerdo? Ese era el objetivo principal de esta pregunta. Luego, las otras dos opciones que podíais incluir en el diagnóstico diferencial, que están en verde, son las encefalopatías mitocondriales, ¿no? Por esa alteración metabólica. Y luego el síndrome de desmielinización osmolar, que tenéis razón también de que muchas veces afecta la región pontina, pero no siempre. Puede afectar también los ganglios de la base y podría ser simétrico en este caso, ¿no? Y la que seguro que no era o quizá no encajaba en este contexto clínico es una trombosis de las venas profundas. En el TAC no se veían hiperdensas, no había afectación talámica, no había mucho edema vasogénico, ¿no? Esa congestión característica de la trombosis venosa. No había complicaciones hemorrágicas. Es muy simétrico para una trombosis, como veréis. Entonces, quizá esta era la que quedaba un poco más descolgada de las opciones. ¿De acuerdo? Pregunta interesante en este sentido, y lo que quiero que os llevéis es, sobre todo, de las encefalitis víricas, la que no podéis fallar es la encefalitis herpética. Esta encefalitis herpética tiene una afectación que en el TAC puede ser sutil, como podéis ver en el lóbulo temporal derecho, amígdala, uncus, se puede no ver,
este efecto masa que oblitera el ventrículo a ese nivel. ¿Y qué sucede? Cuando haces la resonancia, esto ha avanzado muy rápido y tienes una afectación muy extensa ya del lóbulo temporal, de todo el sistema límbico, de la ínsula, del cingulado, y esto sí que puede matar, ¿no? Puede acabar con el paciente. Esto es importante no fallarla. Las urgencias vasculares, tipo infarto isquémico, en pediatría son poco comunes, y si sucede y hay algún problema en un vaso, suele ser porque hay una afectación leptomeningia, hay una encefalitis, hay una meningitis o hay una vasculopatía. Como podéis ver a la derecha, que este es un niño que tenía una tuberculosis, ¿de acuerdo? Con extenso realce leptomeningio. Y también, que no podéis fallar, las trombosis venosas, ¿no? Como en esta ecografía de cerebro neonatal, donde podéis ver que los ganglios de la base están muy hinchados, muy ecogénicos, efecto masa y, sorpresa, hay un defecto, ¿no? Hay un contenido dentro del seno transverso y podéis ver ahí la resonancia con afectación talámica, hemorragia, edema, ¿no? Y todo ese cuadro tan abigarrado. ¿De acuerdo? Venga, seguimos a la pregunta 2. La pregunta 2, ya ibais más bien encaminados. ¿Cuál de las siguientes presentaciones de esta enfermedad puede suponer un riesgo vital para el paciente? Y la respuesta correcta era el fallo hepático agudo. Esto, la verdad que la habéis clavado, habéis estado muy bien, casi no ha habido fallos. ¿Y por qué sucede esto? Normalmente, y es otra presentación que vemos, es un adolescente que previamente estaba bien, viene al hospital con una hepatitis, un fallo hepático fulminante y que acaba en trasplante. La semana pasada estaba bien y en 2 semanas, 3 semanas lo ves en la UCI y le tienes que hacer una eco de trasplante. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues cuando estos pacientes llegan, fallo hepático, se pide una ecografía, se hace la eco y, ostras, sorpresa, este hígado está muy tocado, lleva tiempo, es una hepatopatía crónica y no se sabe la razón. Y normalmente en estos casos es la enfermedad que estamos tratando, ¿no? Es como ya veréis, la enfermedad que afecta a este hígado, lo va dañando y acabas haciendo una hipertensión portal. En esta enfermedad, que es la insuficiencia cardíaca, sería extraña, podría pasar, pero no sería lo más común. Y el fallo renal agudo no se da. Lo que se da en la enfermedad de Wilson es un incremento de la excreción de cobre a través del riñón, pero el riñón funciona bien. Y no hay fallo respiratorio agudo. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Pregunta 3. Ahora que ya ibais encaminados hacia la enfermedad que era, ¿cuál de las siguientes opciones sería la más adecuada en el manejo de este paciente? Os puse varias opciones. En la primera de ellas, contactar neuroradiología intervencionista enfocado a algo vascular. Normalmente, si hay un problema vascular, no suele ser tan simétrico. Luego un PET-TAC enfocado más hacia tumor, linfoma. En este caso tampoco cuadra mucho, ¿no? No hay una masa, no hay una afectación periventricular, como podría ser del linfoma. Y en este caso os daba la opción del estudio oftalmológico, ¿no? Que ya todos intuíais que hacia dónde iba el caso, y era para buscar estos anillos de Kaiser-Fleischer, no sé si lo he pronunciado bien, pero es el depósito de cobre en la parte interna de la córnea, sería la membrana de Descemet, que es muy común en estos pacientes. Pasamos ya a la pregunta 4. Hallazgo característico de esta enfermedad. Aquí sí que también acertasteis bastante, pero hubo un poco de lío con el ojo de tigre. La respuesta correcta era el signo de la cara de panda, que veremos a continuación. Lo acertó la mayoría de la gente, pero sí que hubo un poco de fallo con el ojo de tigre y con la neuritis óptica. Vamos a ver un poco el resumen, ¿no? Si empezamos por orden, el signo de la cruz, que lo marco en rojo porque era quizá el que está más fuera del diagnóstico del diagnóstico diferencial y de esta patología, que sería este incremento de señal de las fibras transversas que hay en la región pontina y que te da la enfermedad de la atrofia multisistémica. Eso normalmente suele ser en pacientes de 40, 50 años. O sea, estaba un poco fuera de la patología pediátrica. Luego tenemos la neuritis óptica, que la vemos sobre todo con enfermedades desmielinizantes, MOGAD,
ADEM, NMO, y tenemos todo este, incluso esclerosis múltiple, que también queda un poco fuera del signo característico de la enfermedad de Wilson, y luego la confusión con el ojo de tigre, que como veis es en una región distinta, ¿no? La afectación del ojo de tigre, vemos esta señal oscura, poca señal en T2, en la región del globo pálido, también otra vez bilateral, porque probablemente, y muy simétrica, ¿no? Hay un problema metabólico, y esto es las enfermedades neurodegenerativas por deposición de hierro, y esto antes le llamaban Halle-Borden-Spatz y ahora se llama PECAN. ¿De acuerdo? Y era lo que se intentaba liar con la cara de panda, que es este incremento de señal que hay en el mesencéfalo, que lo que hace es dibujarte muy, muy bien la sustancia negra y los núcleos rojos, y entonces te da esta cara de panda en la enfermedad de Wilson, ¿vale? Por ese incremento de señal. Y finalmente, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? En esta pregunta lo menos interesante era acertar, lo habéis clavado todos, ¿no? 100%, ¿de acuerdo? Pero lo interesante de esta pregunta no era eso, sino eran las otras patologías. Y otra vez, ¿qué no podemos fallar? Pues otra de las patologías que estaba en este diferencial era el ADEM, que como podéis ver aquí es una presentación que puede afectar los ganglios de la base, pero tienes normalmente esta afectación más parcheada, tienes afectación de ganglios de la base, pero también subcortical, tienes edema, puedes tener realce en anillo semiabierto o no cerrado, puedes tener restricción en la difusión periférica y, si tienes suerte, tienes otras pistas. Esto es desmielinizante y se asocia con neuritis óptica, que en este caso teníamos un poquito de neuritis óptica, como podéis ver señalado con la flecha blanca. Esto nos da la pista de puede estar pasando algo que es desmielinizante, autoinmune. Y más pistas, tienes muchas lesiones esparcidas en otras localizaciones, no solo en ganglios de la base. Y aún otra más. Ostras, vamos a mirar la médula espinal y tienes múltiples lesiones también en la médula espinal. ¿De acuerdo? Son episodios monofásicos, normalmente después de una infección viral, al cabo de unos días, y presentan con un episodio monofásico y se acaba. ¿De acuerdo? Y la otra entidad que no podéis fallar es el PRES. Se parece un poco, o podéis estar diciendo, ostras, parecido al ADEM, pero en este caso no tendréis nada de las señales de ayuda, ¿no? No tendréis una neuritis óptica, no tendréis mielitis en la médula espinal, y lo único que tendréis seréis un paciente con hipertensión y múltiples lesiones córtico-subcorticales en regiones parieto-occipitales y sobre todo a veces también en la convexidad y hacia lóbulos frontales. ¿De acuerdo? Pueden ser no reversibles, pueden tener restricción en la difusión y afectar más de lo que la palabra reversible parece. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un poquito de restricción a la difusión y dos palabras sobre la enfermedad de Wilson. ¿Qué está pasando en esta persona? En esta persona el metabolismo del cobre no está funcionando bien, el hígado no está siendo capaz de echar cobre a la sangre con la ceruloplasmina, no está siendo capaz de echar cobre a la bilis, entonces todo este cobre se acumula y daña hígado, cerebro y se acumula en los ojos. ¿Esto cómo se puede presentar? Pues como hemos visto, se puede presentar con una hepatitis fulminante, un fallo hepático agudo, se puede presentar como trastornos neuropsiquiátricos o se puede presentar con una anemia hemolítica. Y el tratamiento normalmente es la quelación del cobre o Darfin, que evita la absorción del cobre. Muchas gracias por vuestra atención, lo habéis hecho genial, habéis acertado mucho. Lo único que os ha ido un poco peor sería esa primera pregunta, que espero que haya quedado un poco claro cuál era mi intención y hacia dónde iban los tiros, y que quería que aprendieras de esa primera pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan Albert, por la exposición del caso, la explicación, todo. Yo creo que es un caso muy interesante y que has explicado muy bien todo el tema del diagnóstico diferencial y para qué era cada pregunta, ¿no? Yo creo que está muy, muy bien la presentación, ¿no? Así que enhorabuena. Y nada, también dar paso a Diana si quiere comentar alguna cosa sobre el caso también ella.
Gracias, Nader. Bueno, lo primero, enhorabuena, Joan Albert, porque la presentación me ha parecido muy clara, muy bonita, muy didáctica. Y daros la enhorabuena a todos los que habéis participado, porque, bueno, habéis arrasado con éxito total con las preguntas. Y nada, de la charla que nos acaba de dar Joan Albert, me parece pues muy importante, ¿no? Destacar lo primero que ha dicho, que en los niños la edad es fundamental, ¿no? Como decías, Joan, para el diagnóstico y que a lo mejor este patrón lo ves en un niño más pequeño y bueno, pues te planteas el diagnóstico diferencial que has comentado, ¿no? Pero es muy importante siempre tener en cuenta esta edad para orientar hacia un lado u otro, ¿no? Y bueno, pues también me parece muy importante remarcar lo que comentabas de la simetría, ¿no? De siempre tener en cuenta que esta simetría tan perfecta que decías, ¿no? De que nos orienta más metabólico, tóxico, y me ha gustado mucho pues cómo nos lo has ido contando, ¿no? Y luego, por supuesto, pues lo que decías de que los virus siempre, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta porque además se puede tratar y bueno, pues me parece que es muy importante que nos quedemos también con esa idea y con las urgencias más importantes que nos ha comentado súper claramente y con imágenes muy clave, ¿no? De qué afecta a cada una y cómo se ve cada una. Me ha encantado, de verdad, enhorabuena. Y vamos, me parece de verdad que hemos hecho un repaso del diagnóstico diferencial de las urgencias pediátricas más importantes. Me ha gustado mucho y yo te quería preguntar, normalmente si tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Te viene este paciente, le haces un TAC, le hacemos la resonancia, entiendo que en un breve periodo de tiempo, ¿no? Cuando vemos esta afectación de los ganglios de la base. Y normalmente, si ya sospechas esta afectación de ganglios de la base tan bilateral, tan simétrica, que como comentabas, ¿no? Te planteas el diferencial metabólico, tóxico, virus. ¿Qué protocolo sueles hacer tú de resonancia? En tu experiencia, me refiero a nivel personal. Soléis añadir siempre, entiendo, difusión, gradiente, pero por ejemplo, espectroscopia, ¿vosotros hacéis por sistema? ¿Crees que no tiene utilidad? ¿En niños más mayores, más pequeños? ¿Cómo lo ves? Pues, pues buena pregunta, ¿no? La espectroscopia hay un poco ahí de división de la utilidad, pero en los pequeñines, ¿no? Que era el diferencial que había al principio en la primera pregunta, que había la encefalopatía, la enfermedad mitocondrial, ¿no? Em, o incluso en isquemia, ahí en los pequeñines, ¿no? O afectaciones en más menores de 3, 4 años, que dices, ostras, esto puede ser mitocondrial. Ahí sí que puedes hacerlo, ¿no? En algunas leucoencefalopatías, ¿no? Que te puede ser útil. Pero claro, en este caso, al ser ya más mayor, sí que es verdad que va perdiendo la espectroscopía, ¿no? Esa utilidad a medida que se nos van haciendo grandes los niños. Pero cuando son muy pequeños y estás muy perdido, ahí sí que te puede ayudar sobre todo con las mitocondriales de las opciones que teníamos. No creo que lo pudiéramos usar en ninguna más. Perfecto, muy bien. Y luego contraste le metéis siempre por sistema, me refiero a este caso, por ejemplo, la utilidad de hacer la resonancia con contraste, más que nada a nivel de protocolos y del día a día, No, ¿no? claro, sabiendo el resultado final, ninguna utilidad, ¿no? Ya, Pero, pero, pero saberlo, que claro, es al ser, sí, como son estos casos de niños con discapacidad intelectual, que normalmente el neurólogo te dice que no sabe lo que le está pasando, no sabe cuánto tiempo lleva así. No, muchas veces van un poco a ciegas. Entonces, la opción de una meningitis, por ejemplo, una meningitis tuberculosa que tampoco te da unos síntomas espectaculares hasta que empiezas a tener problemas, pues se da contraste más que nada por descartar cosillas como esa que te puedas perder. fenomenal. Gracias, Joan Albert, por responder también. Bueno, de nuevo gracias a los dos por esta discusión del caso, así tan nutrida y tan con detalles, con todo. Y nada, veo que nadie creo ha hecho ninguna pregunta, se han debido tener todo muy claro, así que eso es algo positivo también. Y nada, recordaros que todo esto va a quedar grabado y estará subido al canal de YouTube de la SERAM. En los próximos días ya estará, por si queréis repasar el caso, o para los que no han podido asistir que lo puedan ver.
en diferido y nada, que por nuestra parte ya hemos terminado. Nos veremos en el próximo caso que ya está activo en la web, ha salido hoy a las 4 de la tarde. Y nada, es de radiología de mama, así que pues ya lo tenéis ahí para empezar ya a ver el caso y prepararos para las preguntas. Así que nada, de nuevo, gracias a Joan Albert y a Diana por toda su sabiduría que nos han aportado y a los asistentes por estar ahí. Y nada, nos vemos en el próximo webinar de la liga. Así que hasta luego, Muchas gracias, Nader. Muchas gracias, Diana. Un placer. igualmente.